Bienvenido. Con este programa inicia tu curso de Historia de México, de segundo grado. Juntos haremos un recorrido por el pasado de nuestro país para aprender sobre los pueblos y culturas que los han habitado, así como los cambios que se generaron a partir de la llegada de los españoles a tierras americanas. En las siguientes 3 semanas reflexionarás sobre las relaciones entre México y el resto del mundo a lo largo de la historia, además de las implicaciones de haber sido un país colonizado, que fue incorporado a la cultura occidental. En esta primera clase aprenderás cómo se construye una explicación histórica. Este conocimiento será fundamental a lo largo de todo tu curso, pues como sabes, la historia no se trata de memorizar datos, hechos y personajes, sino de entender y explicar lo que ocurrió. Comencemos retomando lo que sabes sobre cómo se construye una explicación histórica. Piensa en algún hecho o proceso histórico que te parezca interesante e imagina que debes explicarle a alguien qué ocurrió, por qué y qué consecuencias tuvo. Seguramente te has dado cuenta que para explicar un hecho o proceso histórico no basta con saberse de memoria el año en el cual ocurrió, sino que debes relacionarlo con otros hechos, conocer su impacto e interpretarlo. Con base en el ejercicio que acabas de realizar, responde las preguntas en tu cuaderno. Guarda tus respuestas para revisarlas al finalizar la clase. ¿Cómo se construye una explicación histórica? ¿Cuál es la diferencia entre relatar un hecho y explicarlo? Para comprender la historia de México y sus relaciones con la historia mundial, es necesario explicar y comprender lo ocurrido, además de interpretar los hechos y procesos históricos. Por ello, en esta clase vamos a aprender el método a seguir para construir una explicación histórica a partir de pasos sencillos. Con el propósito de ejemplificar este método, utilizaremos el siguiente hecho. 12 de octubre de 1492. Llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. Pues bien, antes de iniciar nuestro ejercicio de construcción de una explicación histórica, date un momento para reflexionar sobre los pasos que deberían seguirse. Anota tus ideas en el cuaderno y revísalas conforme avancemos. Comencemos. El primer paso para construir una explicación histórica es establecer un problema de investigación. Es decir, preguntarnos sobre el pasado a partir de lo que ya sabemos. Por ejemplo, podemos hacernos preguntas como las siguientes en torno al hecho histórico que estamos estudiando. En este caso, la llegada de Colón a América en 1492. El siguiente paso consiste en buscar fuentes históricas que nos permitan responder las preguntas que nos planteamos originalmente. Puede tratarse libros, revistas, páginas de internet o incluso de fuentes de la época, como el diario que Cristóbal Colón escribió para describir su viaje. Veamos un fragmento que nos cuenta sobre su primer contacto con los nativos americanos. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballo. El tercer paso para construir una explicación histórica es interpretar la información. Para ello, se establecen relaciones casuales entre los hechos abordados. Por ejemplo, se puede hablar de las consecuencias del descubrimiento de América para los pueblos nativos y para los europeos. Ahora, ya conoces cuáles son los pasos a seguir para construir una explicación histórica.
Toma en cuenta que los historiadores siguen un método similar para reconstruir el pasado. Elige un hecho histórico o utiliza el ejemplo que se abordó en la clase para redactar una explicación histórica. Apóyate en las indicaciones que aparecen en el pizarrón. Retoma las preguntas que se plantearon al inicio de la clase y revisa tus respuestas a partir del trabajo que realizaste. Reflexiona acerca de cómo vas a aplicar lo que aprendiste en tus clases de historia y en otras asignaturas. Escribe tus conclusiones en el cuaderno. Ha concluido tu primera clase de Historia de México de este ciclo escolar. Muchas gracias por acompañarnos y por el trabajo que realizaste. Esperamos que lo visto en clase te ayude a continuar aprendiendo. Nos vemos la próxima vez.